Mi desventurado corazón, capítulo 5, de Bárbara Cartland. No puedo hacerlo, me dije. Fui una loca al proponerlo. Le diré ahora mismo a Peter que me bajaré en la próxima estación y regresaré a Glasgow. Me levanté y encendí la luz. Al hacerlo, todo me pareció diferente. Había dado mi palabra. Además, me agradaba Peter y no iba a fallarle. Regresé a la cama y me quedé dormida. Cuando me llevaron el té, me levanté y descorrí la cortina de la ventanilla. Mi primera impresión de Escocia me emocionó como ningún otro lugar lo había hecho antes. Me refiero, por supuesto, a la verdadera Escocia, no a Glasgow y a sus alrededores. Me arreglé con cuidado. Quería que mi abuelo me encontrara atractiva y bien presentada y, cuando ya estaba lista, Peter llamó y abrió la puerta de comunicación. ¿Pasó buena noche?, me preguntó. Al mirarlo, noté su rostro cansado. «Usted no durmió nada», le reproché. ¿Qué le preocupaba, el pasado o el futuro? Ambos, me respondió. ¿Estás segura de no haber cambiado de opinión, Mela? Hay un tren que regresa a Glasgow si desea tomarlo. Era como si adivinara mis dudas y mi indecisión de la noche anterior. No tengo la costumbre de cambiar de opinión. Dios la bendiga. El tren se detuvo en ese momento y bajamos a la plataforma. Soplaba un viento frío pero vigorizante. Minutos después el tren partía de nuevo y pensé que debía sentir que aquel era mi último eslabón con el pasado. Pero no fue así. Solo experimentaba una emocionada ansiedad por lo que iba a suceder. Un viejo y destartalado taxi nos esperaba. Viajamos a lo largo de la costa y, de pronto, Peter me tocó el brazo. «Mire», me dijo, «allí está el castillo». Dirigí la vista a los ondulantes páramos y, en un extenso valle, observé los muros grises por los que mis antepasados habían luchado y muerto. Nunca olvidaré la primera impresión que tuve del castillo. Conforme nos acercábamos parecía más grande y más sombrío y austero, hasta que dominó todo el panorama. Las puertas estaban abiertas y entramos en el amplio patio. No se veía a nadie, pero escuché ladridos de perros. Al descender del auto me sentí nerviosa por primera vez. Luego recordé que aquel era el hogar de mi madre, y cómo lo amaba a ella, y eso me hizo sentir más valiente, como si ella me animara a seguir adelante. Un anciano abrió la puerta. Pensé que era mi abuelo, hasta que me percaté de que se trataba del mayordomo. Peter me tomó del brazo. «El señor los espera», dijo el mayordomo. Nos condujo por un oscuro pasillo hasta una habitación enorme de alto techo y muros blancos, cubiertos casi por completo por una gran variedad de armas. Al fondo, frente a la chimenea, se sentaba alguien en un sillón de alto respaldo. Dimos unos pasos y conocí a mi abuelo. Es un anciano imponente, magnífico, no hay otro modo de describirlo, aunque tiene casi 80 años. Su espalda está tan recta, o quizá más que la mía, y mantiene la cabeza en alto. Tiene el cabello cano, pero las tupidas cejas sobre unos ojos profundos, penetrantes y azules, todavía son oscuras. Con indescriptible dignidad se puso de pie y ofreció la mano a Peter. «¿Recibió mi telegrama, señor?», preguntó Peter. «Los esperaba. Bienvenidos», contestó mi abuelo. Se volvió hacia mí. Me miró y yo, sin poder evitarlo, sentí que las rodillas se me doblaban y que se aceleraban los latidos de mi corazón. «Señor, le presento a Pamela MacDonald, su nieta y mi futura esposa», dijo Peter. «Pamela MacDonald», repitió mi abuelo con lentitud. «Venimos a pedir su ayuda», empezó a decir Peter, y después le explicó lo que había sucedido desde mi llegada a Inglaterra. Lo hizo muy bien. Enfatizó mi devoción por tío Edward y mis fervientes deseos de descubrir a los criminales, y a continuación le contó lo sucedido la noche anterior. Mi abuelo, mientras tanto, nos miraba, primero a uno y después al otro. «No sabe cuánto le agradeceríamos su ayuda, señor», terminó Peter. Sin decir nada, mi abuelo tiró de un llamador y minutos después apareció un sirviente. «Hagan venir al ministro», dijo. En cuanto el sirviente se retiró, nos pidió que lo siguiéramos y se dirigió al fondo de la habitación, donde había una pared llena de retratos de hombres y mujeres. Se detuvo frente a ellos y, al acercarnos,
Me puso una mano sobre el hombro y señaló uno de los retratos. Era de una mujer del siglo XVIII, pero enseguida noté el extraordinario parecido que tenía conmigo. El color de su cabello, los ojos y la forma del rostro eran como los míos. «Increíble», exclamó Peter. «Es una Macfillan», dijo mi abuelo, y comprendí que se refería a mí, no a la mujer del retrato. Sentí la presión de su mano sobre mi hombro y en ese momento olvidé todo lo que había pensado decirle. Algo muy profundo en mi interior respondió al llamado de siglos de la sangre que corría por mis venas. Mientras nos acercábamos de nuevo al fuego, comprendí que mi abuelo me aceptaba como una de su sangre. Hablamos de tío Edward, hasta que llegó el ministro, quien era también un anciano canoso, de rostro amable y de ojos luminosos, que me agradó enseguida. Peter ya lo conocía, le explicó por qué estábamos allí y agregó que esperaba regresar al día siguiente con una licencia especial. «Tengo entendido que hay un aeródromo cerca de aquí», comentó Peter. «Así es», confirmó el ministro. «Iré a ver al oficial que se encuentra a cargo y espero que puedan llevarme al sur. Esta es una de las pocas ocasiones en que resulta útil ser miembro del Parlamento». Se volvió hacia mi abuelo. «Dejaré a Pamela a su cuidado, señor, hasta mi regreso». «Por supuesto», consintió mi abuelo. Peter se despidió de ambos y se retiró con el ministro, quien prometió regresar después a charlar conmigo. Al ver que Peter se marchaba, sentí deseos de correr y pedirle que me llevara. Detestaba quedarme sin su apoyo y sin su protección. Me sentí vulnerable, pequeña e insignificante, al estar sola en el castillo con el abuelo, y por primera vez comprendí por qué su familia le temía y también lo valiente que había sido mi madre al escapar de la casa. «¿Puedo ver de nuevo los retratos?», pregunté. Mi abuelo asintió con la cabeza y se sentó de nuevo en su sillón. Cuando terminé de verlos todos, regresé a su lado y me senté junto a él en un banquito. «¿Te interesan?», me preguntó. «Muchísimo. Me gustaría que me contara quiénes fueron y qué hicieron». El abuelo pareció complacido. «Mi madre me ha contado poco», añadí, «pero es que le entristece hablar de su hogar». Vi que apretaba sus labios y me pregunté si iría a decirme que no mencionara a su hija, pero él me preguntó con voz baja: «¿Cómo está ella?». «Bien, y muy feliz, pero echa de menos a su familia. ¿No la ha extrañado durante todos estos años?». Comprendí que mi pregunta era muy atrevida y temí una contestación cortante. Unos momentos después me contestó: «Sí, la echamos mucho de menos». «¿Por qué detestaba usted tanto a mi padre? ¿Por ser canadiense o porque es un MacDonald?». Mi abuelo empezó a hablar y lo que me contó me pareció tan vivo, tan real, que parecía difícil creer que hubiera sucedido siglos antes. Me dijo que, muchos años atrás, el clan de los Macfillan había sido muy grande. Habían construido el castillo para que viviera su jefe. Y ellos moraban en el valle. No eran ladrones de ganado ni merodeadores, como otros clanes escoceses. Tuvieron buenos jefes de carácter noble que los hicieron prosperar. Eran felices. Un día recibieron una llamada de auxilio de un clan situado a unos 60 kilómetros y, como eran sus amigos, acudieron los hombres y dejaron solo unos cuantos jovencitos y a los ancianos para cuidar a las mujeres, los niños y el ganado. En su ausencia, los MacDonald bajaron de las colinas y arrasaron con todo. Mataron a los jóvenes y a los ancianos y se llevaron a las mujeres, los niños y los rebaños. Prendieron fuego a las cabañas y trataron de quemar el castillo. Cuando los Macfillan regresaron, solo encontraron las ruinas humeantes de lo que habían sido sus hogares. Indignados, persiguieron a los MacDonald, clamando venganza. Pasaron meses antes que los encontraran y en la batalla a que se enfrentaron con los Macfillan resultaron derrotados. Solo unos cuantos escaparon vivos y regresaron al valle. Entre ellos estaba el hijo menor del jefe, quien heredó el castillo y se convirtió en cabeza del clan, ya que su padre y sus hermanos habían muerto. Mientras el abuelo me contaba la historia, comprendí que, a través de los siglos, la crueldad y traición de los MacDonald había permanecido como una herida abierta, ya que sus descendientes nunca lograron vengarse. Supongo que si yo hubiera escuchado todo aquello en Canadá, me habría reído y me habría parecido ridículo.
pero en ese salón repleto de antiguas armas, comprendí muchas cosas que no habría percibido en el pasado. El tono de voz de mi abuelo revelaba que, para él, todos los MacDonald eran iguales, traicioneros, crueles y ladrones de mujeres. El hecho de que su única hija hubiera huido con uno de ellos le había causado una amargura más allá de toda descripción. Y yo comencé a preguntarme cómo había sido posible que mi madre se enamorara de un MacDonald, pues ella debía conocer esa historia. Sentí que si yo, desde la cuna, la hubiera conocido, me habría horrorizado ante cualquier hombre que llevara ese apellido. Extendí una mano y toqué el brazo de mi abuelo. Gracias por decírmelo. Por primera vez comprendo su punto de vista. Durante años pensé que era usted duro y cruel. Ahora, sin embargo, aunque lo lamento, comprendo sus sentimientos. Y empecé a hablarle de mi padre. Le conté cómo su familia se había ido a Canadá y que, a pesar de que eran muy pobres, él logró superarse hasta llegar a jefe del departamento del gobierno que se hacía cargo de los bosques. También le dije lo feliz que había hecho a mi madre. Mi abuelo no me interrumpió, pero tampoco comentó nada cuando terminé. Se puso de pie y me indicó: «Ven, te mostraré el castillo». Me llevó a uno de los más emocionantes recorridos que he hecho jamás. Descubrí que la parte del castillo que ahora está habitada es muy pequeña, comparada con el esplendor del pasado. Pero, aunque quedé impresionada por su antigüedad y su belleza, también noté por todas partes señales de pobreza. Había también poca servidumbre. El mayordomo, Robert Munro, ha servido a mi abuelo toda su vida. Su esposa, casi tan anciana como él, es quien cocina, y otra mujer de edad viene a ayudar de vez en cuando. Se llama Jenny Rose, y me enteré de que fue la niñera de mamá. Lloró cuando supo quién era yo y me aseguró que jamás había dejado de querer a mi madre. Al final subimos al almenaje y mi abuelo me dijo el nombre de todas las montañas que se divisaban detrás de los páramos. Luego un avión voló sobre el castillo, como si se dispusiera a aterrizar. Pensé que era divertido ver algo tan moderno en ese lugar. El ministro regresó poco antes del almuerzo y mi abuelo lo invitó a quedarse a almorzar con nosotros. Me empezó a hacer preguntas acerca de Peter, que yo contestaba con dificultad. Me di cuenta de que pensaba que nos habíamos enamorado a primera vista. Al finalizar el almuerzo, me dijo: «Por cierto, señorita Pamela, cuando acompañé al señor Flackton al aeródromo encontramos allí a algunos canadienses. Tal vez le gustaría a usted ir por la tarde a charlar con ellos. Apenas acaban de llegar y deben sentir nostalgia de su hogar». Pensé aceptar, pero me dije que sería un error hablar con nadie hasta que no fuera la esposa de Peter. Cuanto menos gente me conociera, ahora como Pamela MacDonald, sería mejor. Miré a mi abuelo y él pareció comprenderme. «No, mejor que se quede aquí», dijo. «Todavía le queda mucho por conocer en el castillo». Le sonreí y, por primera vez, él me devolvió la sonrisa. «Es un viejo adorable», pensé. Supongo que todas las mujeres se sienten extrañas el día de su boda. Yo, al menos, me sentía así, aparte de que iba a casarme de una forma bastante peculiar. Peter no regresó al castillo hasta cerca de la hora del té, y yo estaba ya tan inquieta que me olvidé de todo, excepto de mi profunda sensación de alivio al verlo sano y salvo. Me sentía aislada en el castillo, como una doncella prisionera, y Peter era el caballero que me rescataría. En 24 horas comprendí por qué mi madre había huido con el hombre que amaba. Si su caso hubiera sido un hogar común y corriente, tal vez lo habría pensado y decidido que no valía la pena arriesgarse. Pero en el castillo todo impulsaba a mostrar valor e iniciativa. Imagino que yo también heredé algo de ese valor, aunque ello no impidió que me preocupara por Peter. Estaba sentada en el salón con mi abuelo cuando él entró. Ambos nos pusimos de pie. «Peter», exclamé, «¿qué sucedió? Estaba tan preocupada». «Lo lamento, Mela». Me estrechó las dos manos con fuerza y se volvió hacia mi abuelo. «Espero no haberlo inquietado, señor». «A mí no, pero esta jovencita parecía decidida a que le salieran canas de la preocupación». «Eso me halaga», contestó Peter y me miró. «¿Consiguió la licencia?», preguntó el abuelo. «Así es».
En ese caso, será mejor que la ceremonia se lleve a cabo lo más rápido posible. Esa mañana, cuando Janie Rose se enteró de que me iba a casar, me entregó un exquisito velo de encaje. Me dijo que había estado en la familia por generaciones y que todas las novias Macfillan lo lucían en su boda y todos los niños Macfillan en su bautizo. Saqué de mi equipaje un vestido largo y blanco con pequeñas aplicaciones de hojas azules y plateadas, el cual solía usar para cenar en casa. Se vería bien con el velo, el cual, como estaba amarillento por los años, habría hecho demasiado contraste sobre un vestido completamente blanco. En cuanto llegó el ministro y empezó a charlar con Peter, subí a mi habitación. Janie ya me esperaba con el vestido y el velo extendido sobre la cama. Con lágrimas en los ojos y sin cesar de murmurar bendiciones, me ayudó a cambiarme y me colocó el velo. Me sentí turbada mientras bajaba por la escalera, hacia donde mi abuelo y Peter me esperaban. Ambos levantaron la vista para verme. Yo llevaba en las manos un libro de oraciones. Según me dijo Janie, pertenecía a mi madre. Cuando llegué junto a ellos, escuché a mi abuelo murmurar: «Es una Macfillan». Sentí que no podía hacerme mayor halago. No miré a Peter, aunque me percataba de que él no me quitaba la vista de encima. De pronto me sentí muy turbada y sentí deseos de huir. Del brazo de mi abuelo recorrí el pasillo hasta el altar. Las únicas personas presentes eran los Munro y Janie Rose, quien sería testigo de la boda. Respiré la maravillosa atmósfera de la pequeña y antigua capilla, casi sacrosanta por la fe de quienes asistían a ella. El ministro comenzó la ceremonia. Miré hacia Peter una vez y me pareció muy serio y decidido. Pero cuando llegó el momento de tomarme la mano, noté que estaba nervioso. Sin embargo, repitió los votos con voz firme, y en cambio la mía fue baja y temblorosa. Por fin, el ministro nos bendijo. La ceremonia había terminado. No dejaba de sentir el roce del anillo en mi dedo cuando regresábamos de la capilla a la casa. Me sorprendió que Peter se acordara de ese detalle y tuviera tiempo de adquirirlo. Al llegar al salón, Munro trajo Oporto para que brindáramos y, muy pronto, charlábamos con la mayor naturalidad. Cuando pensé que ya era hora de cambiarme, dije: «Temo manchar el velo, es lo más bello que he visto», y me sentí muy orgullosa de llevarlo, abuelo. Me sorprendí cuando él me puso ambas manos sobre los hombros al decir: «Le hiciste justicia y espero que jamás les falles a quienes lo usaron antes que tú». Entonces se inclinó y me besó la frente. Sentí que las lágrimas acudían a mis ojos y, sin pensar, exclamé: «Solo desearía que mamá estuviera aquí». Me asombró que me respondiera: «Debió estar aquí». Sentí que aquella era una tremenda victoria, y mientras subía a mi habitación mi corazón rebosaba de felicidad, porque sabía que esas palabras darían a mamá un gran placer. Apenas empezaba a quitarme el velo cuando tocaron a mi puerta. Era Peter. «Tengo un regalo para ti, Mela, y creo que debo dártelo ahora mismo». «¿Un regalo? ¡Qué emocionante! ¿Qué es?». Me entregó un estuche color de rosa. Lo abrí y en su interior vi un hermoso anillo con un gran zafiro rodeado de diamantes. «Oh, Peter, un anillo de compromiso, aunque el nuestro fue breve». Tomó el anillo y después mi mano, y besó el dedo donde ya lucía el anillo de bodas antes de colocarme el otro. Yo estaba demasiado sorprendida para decir nada y, de pronto, Peter me abrazó. «¿Tienes idea de lo adorable que estabas cuando bajaste para casarte conmigo? ¿Así te pareció? Me alegra mucho. ¿Te das cuenta de que ya eres mi esposa, Mela?». Lo miré y me dispuse a responderle, pero las palabras murieron en mis labios al advertir la expresión de sus ojos. Su rostro, sus labios, estaban muy cerca de mí. Tuve un súbito momento de pánico, pero era demasiado tarde. Me estrechó con una fuerza de la que no lo hubiera creído capaz y me besó en la boca. Me di cuenta entonces de que la calma imperturbable de Peter era solo superficial. Me besó con fiereza, con afán de posesión, y supe que me amaba apasionadamente. De súbito me soltó y estuve a punto de caerme. «Lo lamento, Mela», se disculpó con voz ronca. «No quería apresurarme. Me proponía decírtelo poco a poco, pero no pude evitarlo. Mi amor, te amo. Te he amado desde el primer momento en que te vi». «Pero, Peter», «sé lo que vas a decir», me interrumpió. «No era parte del trato, pero voy a ser sincero, Mela.
Cuando me ofreciste casarte conmigo, aquello era la realización de todos mis sueños. Pero sabía que tu corazón pertenecía a otro y por eso intenté rehusar tu generosidad. Sin embargo, al agregar que no te casarías con nadie más que conmigo, sentí que Dios había respondido a mis plegarias. Traté de hablar, pero él continuó diciendo: «Te amo, Mela, y te enseñaré a amarme. Pero si voy demasiado aprisa, te ruego que me perdones». Volvió a besarme, exigente, enloquecido casi, como si no pudiera controlarse más, y yo me sentí como si me arrastrara a una tempestad. «Dime que me amas», me ordenó. «Deseo oírtelo decir». «No, no puedo, Peter». Como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. La expresión de su rostro cambió. «Lo lamento, me porto muy mal y no tengo excusa. ¿Estás disgustada conmigo, Mela?» «No, por supuesto que no. Es solo la sorpresa. No sabía». «Claro que no. Y no tuve tiempo de decírtelo hasta ahora. Seré bueno contigo, Mela. Haré todo lo que quieras, mi adorada. Solo trata de amarme un poco». Aquella parecía la súplica de un niño. «Por supuesto que lo haré». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». No sé cuánto tiempo permanecimos abrazados, pero yo ya no sentía miedo. Después, Peter me besó de nuevo, pero con un beso largo, afectuoso, muy diferente a los anteriores. «Te espero abajo, con tu abuelo». «No tardaré». Mi mente era un caos. Jamás hubiera imaginado que Peter estuviera enamorado de mí. Sentí temor al comprender que me había casado con un hombre al que no conocía en lo absoluto. El Peter que me había besado apasionado no era Peter, el político. Peter, el amigo o el compañero que había llegado a agradarme y en quien confiaba. Este era un nuevo Peter, alguien que me atemorizaba. Debía dejar de pensar y cambiarme y bajar cuanto antes. Peter ya me había advertido que no podríamos irnos hasta el día siguiente, pues el único tren salía después del almuerzo. Al pensar en la noche que me esperaba, sentí que me ardían las mejillas, y había creído que, sin necesidad de decirlo, nuestro matrimonio sería solo de nombre, o al menos hasta que nos conociéramos un poco más. Pero ahora tenía mis dudas. Cuando llegué al salón no encontré a nadie, pero al escuchar voces que provenían de la biblioteca, comprendí que mi abuelo le mostraba sus libros a Peter. Me senté a pensar frente al fuego. «Mírate, Pamela MacDonald», me dije. «Ahora ya te llamas Pamela Flackton. Sabes muy poco de tu esposo y él menos de ti. ¿Qué vas a hacer con tu futuro? ¿Qué harás con tu vida?» Miré los retratos de mis antepasados, buscando una respuesta. Supongo, pensé, que me dirían que debo cumplir con mi deber. Todo se antojaba tan dramático que casi me pareció percibir a los fantasmas de mis antepasados de pie junto a mí, y me reí de mi desbocada imaginación. «No puedo quedarme sola aquí, me pongo ridícula», pensé. Estaba inquieta, pero no deseaba ir a la biblioteca. Lo cierto era que me perturbaba mucho ver de nuevo a Peter. Salí del salón y al cruzar el vestíbulo escuché que llamaban a la puerta principal. La cocina estaba lejos y Munro no escucharía. Recordé que el llamador de la campana no se distinguía en la oscuridad, de modo que me dispuse a abrir. «Buenas noches», dijo una voz masculina. «¿Podría ver a Sir Thorkill Macmillan?» Mi corazón pareció detenerse. La luz del interior iluminaba el rostro de aquel hombre y el uniforme de la Fuerza Aérea. «Tim», exclamé, y en ese momento él me reconoció. «Mela, santo cielo». Tim entró y me tomó la mano y yo cerré la puerta volviéndome para mirarlo. Ambos estábamos muy pálidos. Él parecía haber visto un fantasma y yo temblaba. Se acercó y puso un brazo sobre mis hombros. «Te he extrañado tanto, Mela. ¿Recibiste mi carta?» «¿Qué carta?» «La que te escribí hace unos días». «No, supongo que es imposible, ya que la envié a Londres». «Por supuesto que no la recibí». «¿Crees que de haberlo hecho me habría sorprendido tanto al verte?» «¿Y también te alegra?» Iba a contestarle cuando, de pronto, recordé a Peter. Me aparté de él mientras luchaba por recobrar la calma. «Espera, Tim, empecemos por el principio». «Está bien, Mela, pero tengo tanto que decirte. Ya no estás molesta conmigo». «¿Molesta? Nunca lo estuve». «Verás, Mela, esa tontería de Winnipeg ya terminó.
Cuando recibí tu telegrama sentí ganas de aporrearme la cabeza contra la pared. Por estúpido. Te amo, Mela. Tim decía lo que yo tanto había deseado escuchar, aquello por lo que había rezado noche tras noche con la cara bañada en lágrimas. No podía ser verdad que las escuchara ahora, justo cuando hacía solo una hora que me había casado con otro hombre. Supongo que debí sentir el dulce placer de la venganza y decirme que ahora lastimaría a Tim como él lo había hecho, cuando sus palabras arruinaron mi felicidad, mi vida, todo mi futuro. Sin embargo, no podría decir la verdad. Me quedé mirándolo, tonta y desconcertada, como una criatura que en la escuela ha olvidado la lección. Mi amor, tendrás que perdonarme. Fue un ridículo error, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Había zarpado y yo también me embarcaba. ¿En dónde podemos sentarnos a charlar? Retiró el brazo de mi hombro y al fin pude librarme de la sensación de estar paralizada. Espera, hay algo que debo decirte primero, le aclaré decidida. No necesitas decirme nada, excepto que todavía me amas y que me perdonas. Sentí que las lágrimas inundaban mis ojos. Oh, Tim, ¿qué pasa, cariño? Esto es increíble. Es una suerte prodigiosa encontrarte aquí. Pero claro, qué distraído soy. Macpherson es el apellido de tu tío. ¿El castillo es suyo o de tu abuelo? De mi abuelo. Qué mundo tan pequeño. Y yo que suponía que estabas a miles de kilómetros de distancia, en Londres. Al fin pude decirlo. Tim, estoy casada. Lo vi ponerse rígido y las palabras brotaron como torrentes de mi boca, mientras desviaba la mirada para no ver la tensión de su rostro. ¿Cómo iba a saber que volvería a verte? Parecías tan seguro de lo que decías. Ese día, en Montreal, me destrozaste el corazón, Tim. Estaba desesperada, casi enloquecí de desdicha. Por eso vine a Inglaterra. Contuve un sollozo. Mi madre arregló que mi tío me mandara a buscar. Te envié un telegrama, pensando que si yo te importaba, impedirías que zarpara. Oh, Tim, ¿por qué no lo hiciste? Mi voz se quebró y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Fue entonces cuando me sentí seguro de cuánto te amaba, respondió él. Me lo entregaron cuando subíamos a bordo y ya no podía hacer nada, porque lo recibí 2 días después de que zarpaste. Ahora ya es demasiado tarde. ¿Quién es tu marido? ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces y por qué te casaste con tanta precipitación? Hay muchas razones, pero ¿qué objeto tiene hablar de ello? Supongo que me lo merezco. Es por mi culpa. Desperdicié la oportunidad que me daba la vida de ser feliz, y supongo que ahora debo portarme con decencia y desearte suerte. De pronto, me tomó con fuerza del brazo y me preguntó, ¿lo amas? Le bastó ver mi cara para comprender la verdad. No, exclamó triunfante, no lo amas, todavía me amas a mí. Me abrazó y sentí los latidos de su corazón sobre mi pecho. Oh, Mela, ¿cómo voy a renunciar a ti? Me besó, sabía que debía resistirme, pero no pude. Solo sabía que era feliz de nuevo, que Tim me besaba y que, aunque estuviera casada con otro, todavía lo amaba. Él murmuraba mi nombre una y otra vez y seguía besándome, pero entonces al escuchar ruido de pasos nos separamos. ¿A dónde nos conduciría aquello? Estaba casada con Peter y nada podía cambiar eso, ni siquiera Tim. No podemos quedarnos más tiempo aquí, dije. Escucha, Tim, debemos mantener en secreto que nos conocemos. ¿Por qué? Porque deseo verte, porque... Oh, no puedo explicarlo, pero sería imposible si Peter, mi marido, se da cuenta de quién eres. Le dije que amaba a otro, y si sabe que se trata de ti, no podríamos vernos ni hacer planes, ni ahora ni para el futuro. Sé que todo esto es horrible, pero tengo que verte, Tim. Comprendo, mi amor. Escucha, nadie sabe que estoy aquí. Saldré y volveré a tocar de nuevo la puerta. Toca la campana. Nadie te escucharía si tocas con los nudillos. Está a un lado, con una larga cadena. Bien, pero tendrás que arreglar que nos veamos. No será difícil. Vine a solicitar alojamiento. Se supone que nos vamos mañana, pero trataré de cambiar los planes. Hazlo, y quiero verte a solas esta noche para explicártelo todo. Lo intentaré, prometí. Pero ten cuidado cuando nos veamos. No olvides que no nos conocemos. Lo recordaré. Adiós, mi amor. Después de cerrar de nuevo la puerta, subí a toda prisa a mi dormitorio.
Me encerré con llave y me arrojé sobre la cama. Me enfrentaba a la situación más complicada que se me había presentado en la vida. Estaba enamorada de Tim, no lo dudé ni un instante, pero debía tomar en cuenta a Peter. Era mi esposo y yo tenía la culpa de eso, no él. Recordé cuando el ministro mencionó a los canadienses. Si hubiera ido al aeródromo y visto a Tim, me habría rehusado a casarme con Peter cuando regresó con la licencia. No sabía la respuesta. Mi conciencia y mi sentido del honor se inclinaban hacia Peter, pero mi corazón era de Tim, el hombre que amaba y a quien jamás había dejado de amar. Me pregunté si sería mejor decir la verdad, acudir a Peter y decirle que Tim estaba allí y que todavía me amaba. Ayer, pensé, lo habría hecho, pero hoy, después de lo que Peter me confesó, no puedo. El saber que Peter me amaba me hacía temer, extrañamente, que me despreciara. No podía explicarme lo que sentía, pero sí me daba cuenta de que ni yo ni Tim nos comportábamos con nobleza. Algo me decía que Peter, en el lugar de Tim, jamás habría cambiado de parecer respecto a mí, ni tampoco después por culpa de Audrey Herman. Pero era absurdo compararlos. Tim era impulsivo, como yo, y solía entusiasmarse hasta la locura en un momento por algo que lo aburría al día siguiente. Por eso habríamos sido felices, pues teníamos mucho en común. Sí, Peter era diferente, pero ¿qué sabía yo en realidad de Peter? Solo una cosa, con certeza, que ese desconocido y apasionado hombre con el que me había casado no era el tipo de persona a quien confesaría mi amor por otro. Decidí que lo mejor era ocultar mi relación con Tim hasta que encontrara la forma de solucionar aquel embrollo. Me arreglé la cara para ocultar las huellas de mi llanto y bajé por la escalera. Al entrar en el salón sentí como si penetrara en un escenario. Peter se encontraba también allí. «Querida», dijo mi abuelo, «te presento al oficial Grant, mi nieta, la señora Flankton». «Mucho gusto», dijimos, Tim y yo de forma simultánea. «Mi nieta también viene de Canadá. ¿No se conocen?» «No», respondí a toda prisa. «Pero estoy segura de que tenemos muchos amigos en común. El oficial me ha pedido alojamiento para 6 oficiales y lo invité a cenar con nosotros. Debido al racionamiento de alimentos, no puedo invitarlos a todos». «Comprendo, señor, y es usted muy bondadoso al invitarme. Acepto encantado, y ahora, si me lo permiten, regresaré a rendir un informe de su amable hospitalidad». «Nos complace darle la bienvenida», intervino Peter. «Viene con los grupos de entrenamiento aéreo». «Así es». Tim se volvió hacia mí. «Espero que encontrará algunos amigos en nuestro grupo, señora Flankton. ¿De qué parte de Canadá viene usted?» Con dificultad contuve la risa al responder. «De Montreal. Yo también soy de allí». No me explicó cómo no nos conocemos. ¿Cuál era su apellido de soltera? «MacDonald. Pamela MacDonald. Me parece conocerlo, pero no recuerdo de dónde». «Hay muchos MacDonald en el mundo», comentó Peter. Tim se despidió y se retiró, y yo pensé que estaba más apuesto que nunca. «¿Te sucede algo, Mela? Pareces preocupada», observó Peter. Negué con la cabeza, pero me sorprendió que él fuera tan perceptivo.